Bienvenidos a Trono de Dios Maranatá. Vamos a seguir profundizando en estos trabajos sobre la teología eucarística y qué mejor que comenzar en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Y con unas breves palabras impresionantes. Amo porque amo, amo por amar. San Bernardo Abad, en el sermón sobre el cantar de los cantares, en el sermón 83, nos habla y nos dice así: el amor basta por sí solo, satisface por sí solo y por causa de sí. Su mérito y su premio se identifican con él mismo. El amor no requiere otro motivo fuera de él mismo, ni tampoco ningún provecho. Su fruto consiste en su misma práctica. Amo porque amo por amar. Gran cosa es el amor, con tal de que recurra a su principio y origen, con tal de que vuelva siempre a su fuente y sea una continua emanación de la misma. Entre todas las mociones, sentimientos y afectos del alma, el amor es lo único con que la criatura puede corresponder a su creador, aunque en grado muy inferior, lo único con que puede restituirle algo semejante a lo que él le da. En efecto, cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado. Si Él ama, es para que nosotros lo amemos a Él, sabiendo que el amor mismo hace felices a los que se aman entre sí. Pues estas palabras impresionantes, ¿no? De un doctor de la iglesia, un santo varón, que de algún modo nos recuerdan y nos ayudan a comprender mejor el misterio eucarístico. Jesucristo se queda con nosotros en la Sagrada Eucaristía y la prolongación de la misma es la adoración eucarística. Ayer jueves, pues era el motivo fundamental del corazón del creyente, del católico, acercarse al altar consagrado por el obispo en cualquiera de las iglesias del mundo entero, por todo el orbe, para adorar el misterio del amor de los amores, el sacramento de la Eucaristía que se prolonga en esta presencia amorosa de Cristo, que lo que quiere es amarnos para ser amado, es decir, corresponder a nuestra naturaleza humana necesitada de la naturaleza divina y que la naturaleza divina también sea así correspondida por nuestra pobre naturaleza criatural, pero que somos sus hijos, somos la entraña de sus entrañas, somos hueso de sus huesos, porque Dios se ha hecho hombre en la persona de Cristo. Cristo Eucaristía se queda como esa segunda persona de la Santísima Trinidad precisamente para que este amor desbordante, apasionado, infinito de Dios a los hombres, un amor eterno. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. El Señor prolonga su misericordia en este amor eucarístico para que tú y yo podamos experimentar cada día y de forma especial los jueves eucarísticos este amor apasionado de Dios a cada uno de nosotros, para iluminarnos, para purificarnos, para unirnos a Él cada día más y mejor. Bueno, vamos a seguir profundizando en la teología católica, dado que no son muchos los que no solo se forman en estos lares, sino que tampoco hay una gran afluencia de público, se podría decir, cada vez que estos vídeos se proponen, porque el objetivo no es dar entretenimiento, sino simplemente explicar que el amor de los amores vive en su iglesia, edifica a la iglesia y alimenta a su iglesia a través del sacramento eucarístico. Y nos habíamos quedado en esta parte. Vamos a iniciar las aportaciones prácticas del Vaticano II en materia eucarística. Y de aquí ya saltaremos después, posteriormente, en un tercer trabajo, con varios vídeos también, a la teología eucarística después del Concilio Vaticano II. Ahora estamos ya de lleno en el Vaticano II. Vamos a hacer a mero recordatorio la Eucaristía del Concilio Vaticano II. Esta es la Teología Eucarística II. Es el tema que ahora nos sacude, en el que vamos a tratar. Y el otro día tratamos, en lugar de la Eucaristía, los documentos conciliares. Y ya lo vimos, dejo los vídeos siempre, están en la descripción, en la lista también de reproducción del canal. Teología Eucarística, y ahí pueden ir viendo paso a paso y en orden todos estos vídeos que son formativos, no son de entretenimiento, sino de, vamos a decir, aglutinamiento de doctrina católica y de deleite, deleite para el corazón y para el alma enamorada de Cristo, que nunca deja de repensar y de ahondar y de profundizar al amado, de pensar en el amado y de vivir por el amado, ¿no? Con amor eterno el Señor nos ama y también nosotros le correspondemos con nuestro amor diario, con nuestro amor cotidiano. La Constitución dogmática sobre la Divina Liturgia Sacrosanctum Concilium, entre los números 47 y 58, señaló las líneas maestras de la Reforma. Y aquí vamos a ver estas líneas maestras que claramente se exponen
y que para, como decimos, para todos los herejes, todas estas líneas son francamente, bueno, son como si hubiera venido Satanás, ¿no? El humo de la iglesia entró, ha entrado, ¿no? Dice tal, no, no, pero esto ya para ellos es un fuego tenebroso que está quemando todo, incluyendo la promesa de Cristo, ¿no? De que las puertas del infierno nunca, nunca prevalecerán. Bueno, pues nada que ver. Todos estos puntos maravillosos, notorios, lo que hacen es profundizar en el misterio de nuestra fe, celebrada en el sacramento de la Eucaristía, ¿vale? Y lo que hacen es eso, ahondar aún más y mejor en esta experiencia viva de la mística cristiana, que es quien realmente es la que nos está haciendo vivir y respirar como católicos, ¿no? Y fijaros, estoy subrayando simplemente estos aspectos que son fundamentales, ¿no? Y que el Concilio Vaticano II viene ya a confirmar en la fe de todo el pueblo santo de Dios. ¿Por qué? Porque somos católicos. No tenemos que poner ningún pero, ningún es, que ninguna coma, ninguna, ¿no? Ninguna comilla no, o sea, no. De hecho, todos los sacerdotes que se dedicaron a exponer ya la sospecha y la falsa doctrina ya herética de contrariar al Papa, incluyendo por supuesto Lefebvre y toda esta gente, en el fondo, habiendo firmado ellos mismos los documentos conciliares además, lo único que vienen a hacer es escandalizar, crear cismas, crear grupitos que al final se convierten en sectas, se convierten en una mentalidad completamente acrisolada en el pasado, hermética, ¿no? Y que no concilia, mejor dicho, el tiempo que Cristo da a su iglesia para ir formando a los creyentes en el aquí y ahora de la iglesia. Es decir, se desbancan, se desmadran, se salen del cauce original, ordinario y natural con el que la iglesia enseña a sus fieles. Bueno, pues esa teología eucarística fundamental consistió en esto, en hablar muchísimo más de la participación activa de los fieles. Este concilio podía haber sido también perfectamente en el siglo I, pero no, Dios quiso que fuera en su tiempo, en el siglo XX. Bueno, pues aquí está. Y nos habla de mucha más participación de los fieles porque adolece precisamente, ¿no? Toda la que era la celebración, el Vetus Sordo de esta participación, ¿vale? Sobre todo dentro de la celebración misma del sacramento eucarístico, ¿vale? La mayor riqueza de las lecturas bíblicas eran siempre, bueno, las mismas, te las podías aprender de memoria al final, entonces hay muchísima más riqueza, muchísima más variedad y no por eso no hay ningún contenido herético y más que es la Santa Madre Iglesia en una constitución dogmática, aunque como decimos el Concilio Vaticano II tiene un carácter pastoral, la que está proponiendo y la que está abundando, ¿no? En todos los tesoros y riquezas que tiene la Santa Madre Iglesia para exponer estos aquí y ahora de este modo, ¿no? Y nosotros qué tenemos que hacer, escuchar, obedecer, servir a nuestro Señor como podamos, con todo el amor que podamos y santificarnos en su amor para ser un día glorificados, pero siempre en esa obediencia, en ese servicio, en ese amor a la iglesia, como hijos de la iglesia, como católicos. ¿Quién soy yo para juzgar si esta medida es ahora mejor o peor, si en este grado sí, en este grado no, con esta intensidad sí, con esta no, si Lefebvre es más simpático que no sé qué, Ottaviani, que Ottaviani es mejor que Siri es que Pablo VI, Dios mío, mira lo que está diciendo, ¿no? Todo esto es tremendo, ¿no? Bueno, por eso vienen estos vídeos que son formativos y también de algún modo apologéticos, que intentan declarar y aclarar los puntos más controversiales, más enquistados, en donde tantos hermanos católicos o que eran católicos bautizados han dejado de serlo y se han pasado al sedevacantismo, al sedefinismo y a toda clase de herejías, pues eso, que son terroríficas, ¿no? Incluyendo el benevacantismo, aquellos que piensan que a la muerte de Benedicto XVI ya el pontificado, el papado ha caído, la fe ha caído, la iglesia ya no es la iglesia católica, todo es nulo, ya la renuncia fue inválida, Benedicto tal, bueno, el catejón, el otro es el falso profeta, tal, todas estas babosadas, ¿no? Y propagandas que no solo no son teología ni espiritualidad cristiana, sino que son precisamente eso, herejías expuestas públicamente que lo único que dan es escándalo, falsedad y mentira a las mentes, pues eso, que se acercan a escuchar estos contenidos basura, ¿no? Y que además pues usan profecías privadas, usan elementos, ¿no? El número del catecismo que habla de una gran prueba final, esto, lo otro, para escudarse y seguir diciendo y declamando toda clase de barbaridades teológicas, ¿no? Especialmente al ministerio petrino y a la figura del papado y de su santidad Francisco I, el actual papa de la Iglesia Católica.
hasta que Dios nos regale otro. Bueno, pues mayor riqueza de las lecturas bíblicas, importancia de la homilía, restauración de la oración de los fieles, de la concelebración. De esto podría hablar durante horas, de cada punto, de cómo lo he vivido yo cuando estaba ejerciendo el ministerio en el Novus Ordo, como sacerdote, criterios para la admisión de las lenguas vivas, la comunión bajo las dos especies, etcétera. O sea, son todo elementos que lo que hacen es precisamente dar mayor realce, mayor grandeza, mayor belleza al misterio eucarístico, al misterio central de nuestra fe. La celebración procura ahora cuidarse subrayando aspectos que habían pasado a segundo plano, se ha clarificado el papel protagonista que compete a la comunidad que participa en la Eucaristía y se habla de asamblea celebrante. Hace poco asistí a la misa dominical en una iglesia preciosa de la Beata Madre Teresa de Calcuta, ya santa, Santa Teresa de Calcuta, y así hablaba el sacerdote, un sacerdote joven, y remarcaba este punto, ¿no? El punto de que el Concilio Vaticano II precisamente nos lanza a todos los laicos, a todos los fieles, a toda la feligresía, a una participación más consciente, más activa, más fructífera, por lo tanto. ¿Por qué? Porque somos asamblea celebrante, ya no solo asistimos a ese rito, a ese culto como si fuéramos asistentes, ¿no? Pasivos, y el celebrante es el sacerdote, es decir, el clero, el estamento del clero es el que ofrece el sacrificio y sin más y ya, ¿no? Sino que ahora la asamblea ya no solo es la que asiste al sacrificio, sino la que celebra la Santa Misa. Bueno, y se asocia a Cristo en el ejercicio del sacerdocio bautismal. Esto es algo grandioso, maravilloso. Solo por esto, estas inspiraciones, esta profundización en la teología de la Iglesia, uno lo que tiene que hacer es aprenderlas, escucharlas, meditarlas y darle gracias a Dios por la grandeza del sacramento bautismal, por la belleza de que la Iglesia como maestra y madre, mater et magistra, te recuerda la importancia de celebrar la Santa Eucaristía Dominical cuando vas a un templo, a un santuario, a una basílica, a vivir y a comulgar con Cristo Eucaristía. Es decir, estás participando y estás celebrando el misterio de tu fe, de la vida eterna. Qué importancia, ¿verdad? Bueno, dentro de esta asamblea celebrante tiene su sentido los ministerios que concurren en la celebración. Ya no es, al menos desde el punto de vista de la clarificación teológica, una asamblea que asiste simplemente, asiste a misa, no siempre entre comillas, sino que celebra la misa. Esto nuestro profesor de liturgia nos ha comentado muchas veces, ¿no? Antiguamente, las mujeres mayores especialmente, o más jóvenes o mayores, da igual, la piedad popular hacía que se rezara el rosario mientras estaba celebrando el banquete eucarístico, la Santa Misa, ¿no? E incluso el concilio también remarca eso, o sea, no puede haber confesiones durante la celebración eucarística, es como desmerecer precisamente el rito, el culto, lo que se está celebrando allí, porque no puedes estar ¿no? a las campanas de la procesión, no se puede estar. Entonces, la celebración eucarística mejora en calidad espiritual, sin duda alguna, cuando el sacerdocio bautismal, es decir, el fiel católico, se acerca al templo para celebrar el misterio de la fe con toda la actividad, vamos a decir, con todas las pilas, ¿no? posibles para entrar en comunión con la palabra, con la asamblea, con los hermanos, con las oraciones de Cristo que Cristo nos enseñó, con las plegarias de todo tipo, la oración colecta, con todo el significado del rito y en especial el momento también de la consagración y de la comunión eucarística, ¿no? Poner allí toda la carne en el asador, ¿no? Toda la pasión, todo el amor. ¿Por qué? Porque celebra la misa. El pueblo creyente, el fiel en particular, cada uno de nosotros celebramos la misa, ¿no? Y concelebramos con el sacerdote, ¿no? que es el que preside la asamblea. Pero es todo el cuerpo místico de Cristo quien celebra la Santa Misa. Es el ofrecimiento al Padre que ofrece la Iglesia. Y es otra de las enseñanzas. Bueno, con este tipo de enseñanzas y de maravillosas, vamos a decir, realidades espirituales que ahora se desgranan, se desmenuzan, se aclaran mucho mejor para que el fiel católico, sin necesidad de estudios filosóficos o teológicos, pues entienda lo que se está dando allí. Bueno, pues nada tiene que decirse, nada tiene que objetarse. Al contrario, es solo alabar, bendecir y dar gracias a Dios nuestro Señor porque nos ha concedido esta claridad, este abundar y profundizar
en el misterio teológico de la Sagrada Eucaristía y no desmerece en absoluto tampoco todo lo que se ha vivido hasta ese momento, ¿no? A nivel teológico en la teología sacramental. Al contrario, hay una continuidad armoniosa y una profundización cada vez mayor que lo que nos hace es acercarnos a ese misterio de nuestro Redentor con mayor pasión, con mayor amor, con mayor denuedo, con mayor admiración. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado para celebrar el memorial del Señor. ¿Vale? Este es el misal romano número 7, el ordinario. Bueno, aquí el ordinario general del misal romano nos establece esta frase, esta idea, que en el fondo es el centro de la teología, ¿no? Dentro de la teología, el culmen de la teología, en esta parte, vamos a decir, de aportaciones prácticas del Vaticano II en materia eucarística. Es el memorial del Señor que celebra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y es la misa o la cena del Señor, que son nombres no dados por Lutero, ni por un hereje. La cena del Señor la ha dado el propio Señor. Este nombre también a la Sagrada Eucaristía, los evangelistas, Santo Tomás de Aquino y los grandes doctores de la Iglesia, siempre se ha hablado, ¿no? La misa o cena del Señor. Y es el pueblo de Dios el que es convocado para celebrar el memorial del Señor. Y esto desde el tiempo de catacumbas en Roma o de primeras persecuciones en Jerusalén o en Antioquía o desde cualquier momento o hito histórico en donde la Iglesia ha predicado y anunciado el Evangelio y ha celebrado los misterios de la fe. Y la Eucaristía siempre ha sido el pueblo convocado por Dios, ¿no? De forma especial, el ministro, el celebrante principal es el que está ahí, ¿no? Para ofrecer el sacrificio in persona Christi e in nomine Ecclesiae, pero es todo el pueblo de Dios el que Cristo convoca. Cristo no solo convoca a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles son convocados para convocar a todas las naciones, ¿no? Y que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se celebren los misterios de la fe, de todos los sacramentos, no solo el sacramento de la Eucaristía, ¿no? El orden sacerdotal, la confirmación, el bautismo, la unción de enfermos, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir en este trabajo. Resplandece también así con mayor claridad, por lo tanto, el sacerdocio. Fijaros, no solo la Eucaristía como tal, resplandece más el significado que tiene al hablar de este, como hemos dicho, sacerdocio bautismal, que tiene que estar como más activo, más presente, que lo que hace es enriquecer y dar más sentido a la Eucaristía. Aquí lo hemos visto, ¿no? La cena del Señor es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, ¿vale? El que es convocado y por lo tanto el sacerdocio bautismal, la asamblea es celebrante y celebra la misa, no solo asiste, sino que también el sacerdocio, el ministerio ahora de la presidencia, también se esclarece más. Y dentro de la asamblea es claro que el sacerdote no deja de ser en ningún momento sacerdote o ministro de Dios, ordenado precisamente para eso, para presidir el misterio de la fe y celebrar con toda la dignidad que se merece el divino sacramento, pues la presencia de Cristo en las especies eucarísticas, en la consagración, en todas las oraciones de la Iglesia y seguir además a pies puntillas el ritual que la Iglesia le ofrece al ministro. El ministro simplemente es un instrumento y está al servicio de la Iglesia. Y por lo tanto, lo único que tiene que hacer es venerar y actualizar las palabras del ritual con el que la Iglesia reza. O sea, el ministro no es ministro más que de la Iglesia, no es un ministro propio, ¿no? En nombre propio, es in nomine ecclesiae. Y por lo tanto lo que hace es eso, el ritual lo va confeccionando en sus labios, en su corazón, ejerciendo así el ministerio sacerdotal, pero para resaltar también que esa presidencia no deja de ser fundamental para la construcción, edificación, ¿no? Y llevar a plenitud el cuerpo místico de Cristo, la iglesia peregrina a la que Él sirve. Las aportaciones prácticas más nobles pueden concretarse en cuatro, ¿vale? Vamos a ver las cuatro, lo primero de forma sucinta. Una es la utilización de las lenguas vernáculas, ¿vale? Otra es que se amplían los casos de la concelebración, ¿vale? La Eucaristía. La tercera es la comunión bajo las dos especies, Sacrosanto Concilium 55. Y por último, la celebración de la palabra, ¿vale? A lo cual se le da un énfasis increíble, maravilloso. Ahí está de Iberbun y otras, ¿no? Para, bueno, abundar en estos cuatro aspectos. Nada hay que decir de estos cuatro aspectos más que aplaudir como aplaudió toda la asamblea de los padres conciliares, los 200 y pico, porque allí se estaba desgranando la maravillosa enseñanza de siempre,
que además estaba recurriendo, como decía, a los movimientos litúrgicos, patrísticos, ecuménicos, bíblicos anteriores, que décadas anteriores habían expuesto muchísimos trabajos de los que Pío X, Pío XII de forma especial habían aludido en sus enseñanzas magisteriales sobre la Eucaristía. Bueno, pues esto es para aplaudirlo realmente. Yo cuando estaba equivocado y era un hereje sedevacante, era una persona completamente confundida en estos lares, pues lo que estaba hablando es de que cualquier modificación que se diera en este terreno, ya fuera el de las lenguas vernáculas, en el concelebrar, el cora deum, cora populum, es decir, los cambios que hubo en lo que era la presentación y la exposición del rito eucarístico, etcétera, ¿no? La falta quizás más de silencios, ahora la participación más activa de los laicos en el presbiterio, etcétera, ¿no? La comunión bajo las dos especies, la celebración de la palabra parecía que ahora era cuando no había sido así, con ese énfasis y con esa fuerza como actualmente, ni la homilía, ni lo que era la lectio divina en la vida de la iglesia, y yo lo veía con sospecha, ¿por qué? Porque estaba deformado, mi mente no estaba en la mente de Cristo, pero uno lo que tiene que hacer es formarse, como digo, en la mente y en la conciencia de la iglesia, y por lo tanto tiene que ver estos aspectos lo más natural, como lo más connatural. Tu madre y maestra Mater et Magistra te está enseñando, te está dando la papilla en su momento, ahora te está dando un filete, bueno, pues es porque estás preparado para comértelo. Y si no lo quieres comer y no quieres estar en la mesa, ya es tu problema. Te quieres ir como hijo y te quieres ir de casa, vete, pero la comida se te está ofreciendo. La Santa Madre Iglesia te está diciendo, las lenguas vernáculas se van a proponer y ya se había visto, ¿no? Que había ya un ritual bilingüe en tiempos de Pío XII, en algunos países o conferencias episcopales ya se habían aprobado estos rituales. Bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen el placet de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, que en comunión con Pedro, el sucesor de Pedro en vida, el vicario de Cristo en la tierra, pues son los que aprueban y confeccionan y nos van guiando y nos van dando la dosis y lo que necesitamos, el alimento, el postre, el primer plato, el segundo, tal, y en el orden que ellos quieran y como quieran, para que los fieles aprendamos, gustemos y no nos disgustemos, sino que gustemos y sintamos que Cristo nos ama en su iglesia, en sus pastores, en su jerarquía, que de forma legítima y de forma maravillosa nos está dando el alimento que necesitamos a su debido tiempo. Sacrosantum Concilio, por lo tanto, 54, se recupera, dice, la primera práctica cristiana y el griego, cuando se pasó del griego al latín, aquí hace una alusión este teólogo para ver la problemática que hubo en su día. Bueno, las invasiones bárbaras obligaron a la latinización, pero claro, esta latinización era una lengua culta, hablada sola por el clero prácticamente, y esto no es un tema que diga, no, es que son protestantes los que hablan así, los que dicen esto, no, esto es así, ha sido así durante siglos, es decir, el latín no lo entendía ni el tato. El sacramento, el laico, cuando se acercaba a recibir la confirmación, la confesión, etcétera, tal, simplemente sabía cuál era, vamos a decir, el beneficio espiritual, la res sacra que ahí estaba dándose en su alma. Y se acercaba a la penitencia, sabía que iba a recibir el perdón y la paz. Se acercaba a la Eucaristía, sabía que iba a recibir el cuerpo del Señor. Es decir, había predicación, había sentido y significado a cada sacramento, a cada acción sacramental. Pero el gustar la palabra, el enriquecerse espiritualmente de la palabra de Dios y además todos los frutos espirituales que esto conlleva en el alma, de forma que personalmente cuanto más te unes a la palabra, más resortes tienes para explicar a otros la fe, para debatir, para realizar apología cristiana y sobre todo para santificar tu existencia con jaculatorias, con bendiciones, con la propia palabra de Dios que la Iglesia, especialmente Benedicto XVI, recordaba, ¿no? Que siempre es una respuesta a la palabra. Cuando tú rezas, estás respondiendo a lo que Dios ya te ha enseñado, a su propia palabra, ¿no? Es una respuesta en oración a la palabra misma de Dios. Bueno, Illum audimus cum divina ligina oracula. Nosotros no hablamos a Dios y rezamos a Dios cuando leemos su palabra, estamos escuchando, ¿no? Directamente. Bueno, pues esta dimensión del culto que abre el latín, que era algo, vamos a decir, exclusivo, algo exclusivo a las lenguas vernáculas, es una maravilla. O sea, solo esto ya es para decir, mira, el concilio valió la pena. Ahora, el otro día hablaba con mi papá y con otras personas, ¿no? Que a diario, o sea, el latín ya ha hecho que tú puedas seguir conociendo los textos en latín, puedas estudiar latín, puedas, si quieres, volverte un experto y un perito en el latín, como lengua madre y oficial de la Iglesia, que lo seguirá siendo hasta que el Señor vuelva,
Pero cuando tú rezas el Magnificat, cuando rezas laudes, vísperas, cuando rezas el Evangelio en casa, todas las traducciones de la Biblia realmente buenas que se han realizado por los peritos eclesiásticos de turno, bueno, pues es una maravilla poder entender en tu propia lengua, ¿no? En tu propia lengua, con tu mentalidad, con tu cultura, todo lo que conlleva la lengua, ¿no? El sentido, el significado de las cosas que ves a tu alrededor, bueno, para entrar en la realidad misma de Dios. Que la palabra de Dios tú la puedas masticar, la puedas saborear en tu alma, en tu propia lengua, es una maravilla, es algo impresionante. Fijaros la de millones de personas que en estas últimas generaciones nos hemos visto potenciados, vamos a decir, agraciados por esta dádiva que el cielo ha dado a través del Concilio Vaticano II a toda la Iglesia, ¿no? A todos los hombres y a todas las naciones. Bueno, se amplían los casos también de la concelebración, se justifica la concelebración, se manifiesta así apropiadamente la unidad del sacerdocio. Fijaros que no es para dejar al sacerdocio marginado, ¿no? Ahora el sacerdote es el que preside, y por eso es como que se le ha marginado, ¿no? Es un ataque al sacerdocio, ¿no? El ataque lo hace Lutero y los herejes, ¿no? Los sedevacantes, toda esta gente que piensan que no tiene que haber jerarquía válida, que son ellos los guays, o que directamente no hay sacramentos y que ahora mismo, pues eso, que no hay sacerdotes, o bien que, no sé, que el sacerdocio que vale la pena es el tradicionalista y tal, porque es el único sacerdote válido, el resto no, que son del novus sordo, porque tal. Pero estos son pantufladas, ¿no? Absurdas, que lo que hacen es no dejarse instruir por las enseñanzas de la Madre Iglesia. Están atentando contra el Espíritu Santo. Es un pecado contra el Espíritu Santo no aceptar, no dejarte impregnar y asumir las enseñanzas de la Madre Iglesia. Si la Santa Madre Iglesia te está enseñando, tú escucha, escucha, aprende, sé dócil, obedece. Aprende. La concelebración es un signo más que lo que hace realzar la unidad del sacerdocio bautismal y del sacerdocio en comunión también con el sacerdocio de Cristo cabeza en los tres grados del mismo orden, el único orden sacerdotal, diaconal, presbiteral y episcopal, que están unidos a la cabeza que es Cristo, sumo y eterno sacerdote. Esta unidad se realza y se remarca aún muchísimo más, ¿no? En el Concilio Vaticano II. Una de las imágenes puede ser esta, para que ustedes vean hasta qué punto, ¿no? La visibilidad de la Iglesia se realiza así. Esto es una concelebración, es el misterio eucarístico, están concelebrando, ¿no? Obispos, cardenales, etcétera, con el pueblo fiel. Están todos en torno al único altar que es Cristo, a la única ofrenda de la Iglesia, que es el sacrificio que Cristo ofrece al Padre, y en este tesoro simplemente te está diciendo Sacrosanctum Concilium que se manifiesta aún más la unidad del sacerdocio católico en sus dos dimensiones, diría, ¿no? No solo la dimensión del sacerdocio como cabeza, sino también en su cuerpo visible, en el sacerdocio bautismal. En tercer punto, aquí se abunda bastante porque vale la pena también, ¿no? Para entender también la Eucaristía, qué bonito, qué belleza, ¿no? Bajo las dos especies, Sacrosanctum con 55, Concilium 55. Este número dice que la medida está en la continuidad con Trento. Hay que remarcar esto, ¿no? Trento y el Concilio Vaticano II son uno, así como vamos, es la unión hipostática, ¿eh? Entre Cristo, la naturaleza divina y la humana, entre Dios y su Santa Iglesia. Bueno, Cristo está presente todo e íntegro, tanto bajo la especie del pan como del vino, esto es evidente, y por tanto, cuando se comulga bajo una especie, esto es Trento puro, ¿vale? Se está comulgando, no se priva a los fieles de ninguna gracia necesaria para la salvación, ¿vale? O sea, es decir, se puede comulgar bajo una sola especie. Esto es evidente, ¿vale? Y Cristo está presente todo íntegro siempre, tanto en el pan como en el vino. Esto es doctrina de Trento, pero fundamento teológico de la presencia de Cristo todo íntegro en cada especie se encuentra en la resurrección. Fijaros, ¿eh? No en la pasión de Cristo o en su pasión gloriosa, que desde luego es el inicio de todo, ¿no? O del misterio, le vamos a decir la puerta que abre el misterio de la redención, sino también el culmen de este misterio de la redención, que es la resurrección, es la glorificación de Cristo. Bueno, pues el fundamento teológico de la presencia de Cristo, todo e íntegro, no como sacrificio, sino en las especies eucarísticas, es decir, ya como sacramento, ¿vale? Es todo íntegro, se encuentra en la resurrección. Es decir, Cristo está vivo y ya no puede morir. Y por eso mismo desciende a los altares porque está vivo y se hace presente, aquí y ahora.
resucitado con un cuerpo glorificado, un cuerpo que incorpora su sangre. Y Cristo te está diciendo, mira, este sacrificio, estáis realizando un memorial en esta sangre redentora. Yo morí una sola vez, una vez para siempre muerto. Es un sacrificio único que se dio hace 2000 años, más de 2000 años, pero que ahora se está actualizando, se está haciendo esta anamnesis, este memorial, porque yo como vivo, glorioso, ¿no? Alfa y omega, principio y fin, en los cielos, sentado a la diestra del Padre, os concedo la gracia de nuevo de incorporaros a los méritos, al valor infinito y a la presencia real de aquel sacrificio, que ahora vuelve aquí, vuelve a estar entre vosotros, pero desde esta dimensión ya pascual, pascual. Es decir, el fundamento teológico de la presencia de Cristo, todo e íntegro en las especies, no es que está muriendo o que ha muerto, sino que es que está vivo y las especies además se han separado, no, pero él ya es uno e íntegro, está unido para siempre. Las llagas de Cristo son gloriosas, para que me entiendan. Ya no se ha separado el cuerpo y la sangre, vuelven a ser uno en él. Pero él las separa sacramentalmente en el sacrificio de la misa, precisamente como una dádiva del resucitado. Es el resucitado el que nos enseña a adorar el sacrificio de la cruz, a amar el sacrificio de la cruz y recibirlo como sacramento. Pero es el resucitado el que nos da estos dones a la Iglesia. Así con todos los sacramentos, de forma palpable, de forma antonomásica, excelsa en la Sagrada Eucaristía. El ritual postconciliar para la concelebración y comunión bajo las dos especies es doctrinalmente sobrio. Dice que la concelebración se dice únicamente que por ella resplandece más plenamente el signo del banquete eucarístico. O sea, no dice más, no abunda muchísimo en todo esto, ¿no? En esta doctrina que se puede abundar muchísimo más, tal como fue la última cena. Y dice, pues, dice, el segundo esquema para la elaboración del ritual no acabó incorporándose y señalaba más ventajas, ¿no? Y que fue una pena, quizá podía haberse, pero bueno, igual se hacía como muy extenso el documento, pero vamos, estas ventajas son maravillosas y por eso aquí se explican también. Se realiza más expresamente el mandato del Señor, haced esto en memoria mía, y los apóstoles no comulgaron pan solo o vino solo, sino comulgaron pan y vino, es decir, cuerpo y sangre, ¿vale? Comulgaron con Cristo Eucaristía tanto en su cuerpo como en su sangre, bajo las dos especies. Se representa mejor la última cena, que es comida y bebida. Comida y bebida. Se expresa mejor la importancia de la sangre para la nueva alianza, es decir, el aspecto también de que es la sangre en la alianza nueva y eterna, en su sangre. Y por lo tanto, todos los sacramentos de la Iglesia están vividos ya en la nueva alianza, en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Y por lo tanto es una maravilla poder decir, madre mía, puedo comulgar bajo las especies del cuerpo y la sangre, precisamente porque estoy en la barca, en la nueva alianza, es el arca de la nueva alianza, que es la Iglesia, porque Cristo ya, ¿no?, ha vencido el pecado, la muerte, a Satanás, y ahora puedo estar, ¿no?, bajo su amparo, su protección, su bendición. Subraya mejor el aspecto escatológico, cuando recordando Lucas 18, ¿no?, que afirma que no volverá a beber el fruto de la vida, de la vid, perdón, hasta hacerlo en el reino, ¿vale? De la vida y de la vid. Bueno, la vid es símbolo de la vida. Disculpen la errata. Favorece el diálogo ecuménico con los ortodoxos, que siempre, nunca han dejado de comulgar bajo las dos especies. Lo cual ahí, vamos, nos vapulean, ¿eh? Yo creo que nunca podíamos haber dejado de, pero ahí está. Por mucho que creas, por mucho que tal, en la historia se dio esto y se dio un paso trascendente y se dejó de comulgar bajo las dos especies en un momento dado y bueno, así fue aprobado y esa costumbre pues al final se afianzó. Pero el Concilio Vaticano II está remarcándote que la comunión bajo las dos especies no solo es legítima y posible y viable, sino que sería lo mejor, sería lo más óptimo, la enseñanza más granada, más excelsa, que te ayuda a comprender mejor el sacramento de la nueva alianza, que es la Sagrada Eucaristía. Al presentar el tema de la comunión bajo las dos especies, es conveniente pastoralmente, ojo, ofrecer dos aclaraciones. La primera, seguimos con el tema tercero de la comunión bajo las dos especies, es que al comulgar, se acerca a comulgar, profesa la fe en Cristo resucitado. Es decir, el que se acerca a comulgar, el creyente, usted y yo, nos acercamos profesando la fe en Cristo resucitado.
¿vale? Para nosotros no estamos comulgando con una persona que murió, ¿no? Sería un cadáver, no es un cadáver, es el cuerpo de Cristo, es glorificado, ya ha sido glorificado, ¿no? Y estás participando de esa gloria, de esa vida eterna que Dios te da a través del sacramento. Por eso es un sacramento vivo, y es un sacramento para vivos y no para muertos, ¿no? Bueno, el cual se da en comunión todo e íntegro en cada una de las especies. No falta nada a Cristo cuando se comulga bajo una única especie. No falta absolutamente nada. Está remarcando eso. Es completamente válido lo mismo, ¿no? Y no le falta nada a aquel que solo comulga, como se hace en la mayoría de los casos en la Iglesia Católica, a todos los niveles hoy, es comulgar bajo la especie del pan. No pasa absolutamente nada. Si es verdad que salude cada vez hay más celebraciones, también celebraciones que en números sean menores, o el día de la primera comunión a los niños, en los templos, tal, donde se está remarcando esa vinculación maravillosa, esa plenitud, ¿no? Con la comunión bajo las dos especies, ¿no? Esa plenitud de significado, pero no plenitud en cuanto a que te falta algo, jamás, ¿eh? No es jamás insuficiente la comunión bajo una sola especie, porque recibes siempre a Cristo y el todo e íntegro. La comunión bajo, la segunda consideración, la comunión bajo una de las dos especies manifiesta simbólicamente la comunión con la pasión de Jesucristo, en la que se separaron violentamente su cuerpo y su sangre. Y por lo tanto aquí también se está manifestando mejor la pasión de nuestro Señor Jesucristo siempre que estamos comulgando bajo las dos especies. Es más, es que no te queda otra, es que estás viendo la sangre de Cristo. Había santos que se emocionaban, San Felipe Neri creo que era, que uno de ellos que es que se acercaba temblando al cáliz con los labios porque estaba viendo la sangre del Señor. Ese vino ya no es más vino, se ha cambiado completamente su sustancia, ahora es la sangre de Cristo, ¿no? Y sangre glorificada, es una dádiva, ¿no? Celestial con la que tú vas a entrar, tu alma va a entrar en comunión, tu cuerpo, tu humanidad va a entrar en comunión con esa sangre divina del Redentor. Bueno, impresionante, ¿no? Bueno, pues cuando ya está realizando la comunión bajo las dos especies, como que también se realza también más esa vinculación, ¿no? De que el vino es un símbolo claro y directo de que Cristo ha padecido por ti y aquel que ha padecido ahora se te entrega también bajo la especie del vino, que es ya su sangre. Y cuarto punto, la celebración de la palabra, renovada con los nuevos leccionarios, la progresión de las lecturas bíblicas, la introducción proporcionada, disculpen, de la homilía y de la oración universal, lo que son las preces, ¿no? Oración universal, rezamos por el Papa, por la Iglesia, por las naciones, por los gobernantes, por los pobres, ¿no? Por toda la humanidad, por las vocaciones. Qué maravilla, ¿no? Todo esto cómo se realzó también después del Vaticano II. Bueno, pues hasta aquí vamos a continuar en este segundo punto ya. Hemos visto aportaciones prácticas del Vaticano II en materia eucarística. Hemos visto que principalmente son cuatro, ¿vale? La utilización de las lenguas vernáculas, el tema de la concelebración, el tema de la comunión bajo las dos especies y el asunto temática de la celebración de la palabra, que ahí se puede abundar, hacer 8 listas de reproducciones más, solo para hablar también de la palabra y todas las enseñanzas magisteriales de los papas, especialmente Juan Pablo II, Benedicto XVI, en torno a la palabra de Dios, ¿no? A la lectio divina. Aportaciones doctrinales. Vamos a ver en qué queda concretando aportaciones doctrinales, ya no solo prácticas, que las prácticas las hemos visto, y aquí está también el gran meollo de la cuestión y de todas las denuncias y bueno, mal llamadas denuncias, serían hirientes acusaciones que se realizan al concilio Vaticano II, ¿no? Llamado por esta gente conciliabulum, ¿vale? Que es cuando se realiza un concilio, algo que no va bien, que no es de Dios, ¿no? Y lo dicen ellos, que no son ni siquiera, pues eso, teólogos de baja realea, como puedo ser yo, un mero bachiller, ¿no? Sino que nada, se atreven, ¿no? Una que está ahí cocinando entre los pucheros y decir que esto no es nada, esto es todo luterano, todo es un concilio entero que es un conciliábulo. Bueno, Concilio Vaticano II, lo que te habla es de eso, ¿no? Y ojo, toda la dignidad, todo mi amor a los cocineros y a los pucheros, que entre pucheros anda Dios, decía Santa Teresa de Jesús, y a mí me encanta cocinar también. Bueno, aportaciones doctrinales, muy unida a la memoria, a la mejora, disculpen, de la celebración, va la evolución que se ha experimentado de la comprensión teológica de la Eucaristía. O sea, esto es evidente, la evolución es una comprensión teológica de la Eucaristía, ¿vale? Y estamos siempre enmarcando que la progresividad teológica se da siempre en el seno de la Iglesia y que su magisterio, que es infalible cuando se trata de doctrina, de fe, que afecta a los dogmas de la fe, como es el tema de la Eucaristía,
y, por supuesto, de moral, ¿vale? En el tema de costumbres, pues desde algún modo toda esa comprensión, ese desarrollo y esa progresividad se da en el seno de la Iglesia y es la Madre Iglesia la que lo puede ir descubriendo, desvelando, ¿no? Y con su placet, conseñando para la historia, ¿no? Como doctrina segura y cierta, enseñanzas, verdades fundamentales que al hombre le acercan a la salvación, que han sido reveladas por Dios y que ahora se expresan o se explicitan y se explayan de modo diverso, a lo mejor a como se hacía siglos atrás. Pero es siempre la misma verdad, es siempre el mismo contenido, es siempre la misma doctrina, ¿no? Esencial, ¿no? Que la que estamos de algún modo tirando hacia afuera, como es, pues eso, desenrollando o enseñando, mejor dicho, en la Santa Madre Iglesia. Siempre es la doctrina de Cristo. Aunque el Vaticano II no dedicó ningún documento a la temática eucarística, como ya vimos, Pablo VI, posterior ya a la aprobación del concilio, a la clausura del concilio, el que con una encíclica y otros documentos, el credo del pueblo de Dios, etcétera, hablará abundantemente y lo veremos sobre la Sagrada Eucaristía, pues las alusiones son continuas y ofrecen notables precisiones. Podemos sintetizar estas aportaciones en cuatro. La primera, una visión conjunta de los diversos aspectos del sacramento. Segundo, la presentación del sacrificio eucarístico como memorial. Estas son aportaciones doctrinales, recordamos, doctrinales. Y la misa, sacrificio de Cristo, siempre lo será, y siempre lo ha sido, y siempre lo será hasta que el Señor vuelva. Y sacrificio de la Iglesia, que no es un matiz, está hablándote de una enseñanza doctrinal que ahora rezuma y que se da a todos los hombres para que la asientan y la consientan en su interior, para realizar ese homenaje del entendimiento y de la voluntad. Es decir, yo soy católico y sé que cuando voy a misa, la Iglesia entera en todo el orbe está ofreciendo el único sacrificio, ¿no? Que es el de Cristo, y lo está ofreciendo también la Iglesia. Es decir, tú y yo, todos estamos participando y ofreciendo el sacrificio de Cristo al Padre. Y el Vaticano II ha precisado, en fin, lo relativo a los protagonistas del misterio eucarístico. No, aquí se está tratando, hablando sobre todo eso, de que no solo es el clero, ¿no? En ese sentido, no hay que ser clericalista en este aspecto de, es que si no, el clero, no, el clero es todo el pueblo santo de Dios, ¿no? Que es para el que el clero existe. El clero está al servicio del pueblo santo de Dios, por lo tanto, todos los protagonistas, comenzando por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad en la epíclesis, y que toma una notoriedad y una importancia la unción y del Espíritu Santo impresionante, también en el magisterio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, especialmente Juan Pablo II, para remarcar que es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia quien guía y gobierna a la Iglesia. No son los herejes, no son los sedevacantes, no son los hijos rebeldes los que guían y gobiernan a la Iglesia. Estos son los que atentan contra el Espíritu Santo, los que le entristecen, los que blasfeman, porque no están reconociendo que es el Espíritu Santo el principal protagonista y autor también del sacrificio de la Eucaristía. Cuando la Eucaristía es ofrecida allí, toda la invocación al Espíritu Santo, la epíclesis, etcétera, se está realizando, ¿no? Esa obra prodigiosa del misterio de la redención también a través, y del sacramento eucarístico, a través, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero también se habla de los protagonistas, como digo, creaturales, vamos a decir, del hombre mortal, ya no de la persona divina, sino de la persona humana, y ahí está el clero que puede concelebrar el sacramento, y también especialmente el sacerdocio bautismal de los fieles que ya no asisten, decimos, sino que participan, celebran de forma activa, consciente, fértil, fructuosa, la palabra de Dios que unge, que enseña, que ilumina, y la visita del Señor al altar en la forma del sacramento eucarístico para comulgar con Él, es decir, la comunión con el sacrificio de Cristo en la cruz. Las aportaciones doctrinales, vamos a ver primero la primera de forma sucinta para no alargar muchísimo este vídeo, pero bueno, se ha recuperado una visión conjunta, se muestra mejor el equilibrio armónico del misterio, un equilibrio entre la palabra y el sacramento, fundamental, la proporción de vida entre celebración y culto, también fundamental, y el papel del celebrante en la comunidad en relación con el de los ministros, ¿vale? Y aquí está, pues se presenta conjuntamente la Eucaristía como sacrificio y sacramento. Aquí sería algo lo más notorio, ¿vale? Esta presentación conjunta de la Eucaristía. En Trento, por la crisis protestante, se presentaban ambas dimensiones por separado, porque ¿no? Lutero sobre todo iba atacando el sacrificio, y al final, bueno, destruyó por completo también el sacramento, ¿no? La sacramentalidad.
es simplemente un simbolismo y es algo que no tiene nada que ver con el sacrificio y con el sacramento, según piensa, ¿no?, la Santa Madre Iglesia Católica. Piensa, celebra y vive. Pero el Vaticano II, además de ambas dimensiones, lo que hace los sacramentos, además de ser signos eficaces de gracia, de la gracia de Dios, que es lo que Trento nos enseña, está diciendo que se presentan como actos de culto donde es toda la Iglesia, además, la que está implicada en este dar culto a su Señor. Por lo tanto, sacrificio y sacramento, ahora sacrificio y sacramento, que es el acto de culto, se implica mutuamente en Eucaristía, en esa acción de gracias a nuestro Redentor y maravilloso Salvador. En el segundo punto veíamos la presentación del sacrificio eucarístico como memorial, Sacrosanctum Concilium 47, y el Vaticano utiliza el término memorial en el sentido objetivo de primera carta de Corintios 11, 26, 27, donde San Pablo recuerda con el término anamnesis y que no es un mero recuerdo subjetivo, sino actualización objetiva. Ese es el significado que se le quiere dar y se le ha dado siempre en la teología católica a esta realidad, a este término. De esta forma se pasa del término empleado por Trento, memoria, a memorial. Trento ya empleó la palabra memoria, es la memoria, el sacrificio. Ahora es el memorial, que supera una posible ambigüedad terminológica, como hacer simplemente un mero recuerdo, ¿no? No es un mero recuerdo, ¿no? Que puede ser la confusión con la palabra de memoria, ¿no? Entonces, por eso decimos que un concilio lo que hace es actualiza, mejora, da más visión, más luminosidad a lo que ya se estaba dando, se estaba intentando explicar, pero siempre es un más y mejor, siempre hay un más y mejor en la teología católica. Por eso todos estos herejes actuales que también te dicen que Francisco I ya ha desvirtuado todo, ha demolido todas las áreas, la litúrgica, la ecuménica, la doctrinal, la catequética, la pastoral, no sé, los dicasterios, la banca vaticana, tal, o sea, que viene Francisco I y parece que todo se tambalea y así como una especie de terremoto. Es falso, completamente falso, porque no ha dejado de hacer lo que hacían los anteriores papas. No ha dejado de hacer lo que el Concilio Vaticano II les está pidiendo a ellos, que son siervos de la Iglesia. Son servus servorum, o sea, son siervos de los siervos. ¿Sabes? El que está ahí más abajo y el que más tiene que escuchar lo que el concilio te dice y obedecer lo que el Espíritu dice a las iglesias, a toda la Iglesia católica, ¿no? Y especialmente si te toca ser papa. Bueno, pues esto es lo que han hecho los concilios, siempre dar más y mejor, y así los papas siempre dan más y mejor. Y si hay controversias o lagunas o aspectos que todavía no entendemos bien, o qué tal, bueno, el tiempo irá colocando, recolocando aspectos que pueden ser más conflictivos, como se ha visto, Pachamama, Fides Supplicans, Fiducia Supplicans, cosas que van surgiendo en el camino, el ecumenismo, ¿no?, con el mundo maometano, el Islam, tal, pero desde luego uno lo que tiene que hacer es considerarse siempre muchísimo más pequeñito que estos gigantes, que son los que están llevando con todo esmero y responsabilidad la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Son los que guían y gobiernan según el Espíritu Santo la Iglesia de Cristo. No somos ni tú ni yo, ni el youtuber de turno el que guía y gobierna la Iglesia según el Espíritu Santo, no. Nosotros tenemos que seguir a la barca de Pedro, en la barca de Pedro siempre sin salirnos, vamos, ni un momento de ella. Porque entonces empiezas a patinar, a desbarrar, te caes al océano impetuoso, lleno, como digo, de tempestad, en donde vas a ser sumergido por las olas de la herejía, del cisma y de la apostasía. ¿Todo por qué? Porque no sabes conciliar, precisamente, no sabes conciliar la progresividad teológica y la belleza de la doctrina católica en el tiempo que te ha tocado vivir. Y por lo tanto hay que estar siempre ahí actualizado. Y no por eso eres neomodernista, eres un hereje, eres uno. No, simplemente estás descubriendo que memorial es mejor que memoria por esto, por esto, por esto. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, así como un papá y una mamá explican a su hijo el por qué hay que hacer esto y no lo otro, el por qué hay que pensar así bien y no mal, y por qué hay que hablar bien y no mal. Bueno, pues la iglesia igual, te va desmenuzando los porqués para que tú los analices, los comprendas, los digieras y asientas tu homenaje, ¿no? Tu servidumbre, se puede decir, si es tu amor filial a la Santa Madre Iglesia por la que vives, ¿no? Y por la que debes y tienes que desvivirte. Se explicita aún más la noción de memorial, por lo tanto, al afirmarse que la Eucaristía perpetúa por los siglos el sacrificio de la cruz.
sea, es impresionante lo que te está diciendo Sacrosanctum Concilium, ¿no? Como para decirte estos bárbaros que vienen a decirte que no existe el sacrificio, que el Novus Ordo lo cambia todo, que el santo sacrificio ya se perdió para siempre, tal, que ahora solo las misas de los supuestos estos nuevos gregorianos, herejes, mal llamados tradicionalistas, que no respetan la traditio, lo que la Iglesia entrega a los fieles es la traditio, la enseñanza católica. ¿Qué es esto? Concilio Vaticano II en este caso, que es lo que estamos analizando, Sacrosanctum Concilium. Y no respetas la tradición y te llamas tradicionalista, ¿de qué? Si no eres católico. Si te está diciendo que perpetúa por los siglos el sacrificio de la cruz, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no quieres entender? Por tu cabezonería, tu tozudez, ¿no? Lo digo por todos estos, el Roberto, el Daniel, la Bettina Galo, el Interregnum, todos estos, ¿no? Y todos estos otros peores, los benevacantes, que te dicen, sí, acude a la Eucaristía, reza, adora, el misterio y tal, pero el Papa es un hereje, es un anticristo, es el falso profeta, es la versión personificada ¿no? Del Hades. Es terrible, ¿no? La confusión a la que llevan todos estos mequetrefes. Bueno, Trento ya habla de la misa como representación del sacrificio de la cruz en el sentido de hacer presente de nuevo, ¿no? Por lo tanto, hacer presente de nuevo. Y esa representación en este sentido es completamente doctrinal, dogmática, no es de fe, es un dato divino y de fe. Hacer presente de nuevo es ese memorial que perpetúa el ¿qué? El sacrificio de la cruz, de la cruz. El Vaticano, por lo tanto, implica una novedad al explicar. Esta es la novedad del Vaticano, que explica mejor las cosas. La relación entre el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz. Teacero, monjas de Velorado, herejes, sedevacantes, volved al redil de Cristo y a la Santa Madre Iglesia. ¿Qué es lo que te hace el Vaticano? Te lo explica mejor. Esta es la novedad. Eso de que se abrieron puertas y ventanas al diablo, no, las abriste tú si tú quieres. Da igual que seas clero que seas laico, que seas obispo, arzobispo o que seas lo que te dé la gana ser. Es que aquí se trata de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Y el Vaticano te está enseñando a pensar y a amar a la Iglesia como ella quiere ser amada. Por eso San Bernardo, ese amor que busca ser amado, porque el mismo amor y su naturaleza y su esencia es amar para ser amado, para ser correspondido. Bueno, a través del concepto del memorial te está explicando mejor la Santa Madre Iglesia la misa. La misa es memorial que perpetúa el sacrificio de la cruz. La misa es memorial que perpetúa el sacrificio de la cruz. Por eso, fijaros lo que falta, ¿no? La abominación de la desolación, las profecías de Daniel, a las que se hace referencia en Mateo 24, el mismo Cristo, etcétera. Todo esto no ha sucedido aún, no ha sucedido aún. Y puede que no lo veamos nosotros. ¿Qué tenemos ahora ya que por no algunos hilos ahí que vemos que están deshilachados, ¿no? Se cambió la estructura del Instituto de Juan Pablo II, no sé, no predica con la dulzura de Benedicto XVI, no tiene el carisma de Juan Pablo II, no, la JMJ ahora no me gusta, no sé, tiene otro carácter, tal. Es decir, chorradas por chorradas, por nimieces, por apariencias exteriores, por carcasas vanas y fútiles. Yo estoy juzgando a la Iglesia y al romano pontífice y al Papa y la santa doctrina de la Iglesia por todo este tema, ¿no? La Agenda 2030 y la 40 y la 50, que siempre que sí, que las conferencias acepten esto y lo otro, de aquí de allá, lo que haya que aceptar y lo que no, se rechaza y se les devuelve la moneda, ¿sabes? Pero no vas a decir ya, no, todo, el anticristo, tal, la abominación, la desolación, herejes, anticristos, dejar ya de escandalizar. La misa es sacrificio de Cristo y sacrificio de la Iglesia. Esto lo dice San Pablo VI, está rubricando esto con todos los padres conciliares. Esto ya crea, les salen sarpullidos como los gremlins, bichos por todos lados, ¿no? Los demonios ya se escapan cuando dice San Pablo VI ruega por nosotros, ora pro nobis, porque estás hablando de que este Papa está precisamente esto. En ningún momento se rechaza el vetus, ¿no? Para generar el novus, o el novus viene a desplazar al vetus. No, es novus, no, vetus sin novo, es decir, lo antiguo está en lo nuevo, porque lo nuevo, la nueva alianza, que es Cristo y es su sacrificio, que es la misa y que es el sacrificio de la Iglesia, permanecen, se perpetúan por los siglos.
que ha variado la forma de celebrarlo, la forma de exponer las riquezas de los tesoros de la Iglesia, cómo se te presentan a ti aquí y ahora en esta generación. Bien, bendito sea Dios, acéptalo, agacha la cabeza, obedece y camina, camina, camina con fe, que no queda mucho, ya viene el paraíso, que viene el juicio particular, que el Señor nos pilla a todos ahí confesados y bien confesados, adorando a la Eucaristía, no diciendo barbaridades de que este obispo sí, este no, esta conferencia, este no, este papa sí me gusta, este no, este documento está bien, este menos, este... O sea, que si somos legos, en todo novatos, nunca hay que meter la cabeza como avestruces, al contrario, hay que formarse para sacar la cabeza bien alto y decir, el Señor tiene respuesta y por qué para todo y para todos, para el alejado, el ateo, el trans, el otro, el cojo, el manco, el sordo, el mudo. ¿Hay algún miembro de la iglesia que no tenga necesidad como la samaritana cuando vio a Cristo en el pozo? ¿Hay algún miembro de la iglesia que no tenga necesidad como la tuvo el buen ladrón al lado de Cristo muriendo en la cruz? Es decir, todos los miembros de la iglesia somos necesitados. Y por eso la iglesia nos enseña. Y nos enseña esta maravilla, Sacrosantum Concilium, San Pablo VI, ruega por nosotros. La iglesia se ofrece con Jesucristo al Padre. El modo de participar en la Eucaristía es el ofrecimiento con Jesucristo al Padre. Bueno, qué maravilla. Y ya por último terminamos este cuarto punto y ya el vídeo por hoy. El Vaticano II ha precisado, en fin, lo relativo a los protagonistas del misterio eucarístico, mientras Trento insistió en el papel de Cristo y del sacerdocio ministerial, es decir, el clero, especialmente el clero existe, el clero tiene este sentido, esto, otro, pues el Vaticano II amplía, es decir, está exponiendo mejor la doctrina, explica mejor, y aquí está ampliando para resaltar que el protagonista es el Espíritu Santo y la comunidad cristiana. Y ya está, o sea, ¿hay algún problema en esto? Herejes sedevacantes, herejes lefrevianos, turcistas, yo qué sé, rosacruceños, riveristas, rivaristas, troyanos del virus este del Palmar. ¿Qué es lo que no se entiende de esto? Ustedes son los que giran la cabeza, giran su cuerpo y se van a otras partes, ¿no? Y se alejan del cuerpo místico de Cristo. Pero esto es evidente y es maravilloso. Hay que canonizar a todos los padres conciliares del Concilio Vaticano II, porque además todas esas aparentes herejías, tendenciosamente labradas por un espíritu maligno para poner dicotomía y división donde no la hay, donde hay una continuidad armónica que solo el Espíritu Santo puede confeccionar, y estamos solo viendo el tema de la Eucaristía. Imaginaros, se puede entrar en el tema del ecumenismo, en el tema de la Sagrada Liturgia, en todos los demás sacramentos, es decir, novus sordo al completo, se puede entrar en la doctrina de los catecismos o en los cambios y modificaciones del derecho canónico que es novedoso, ¿no? De algún modo, el derecho canónico del año 83 respecto al 17, es decir, todos los cambios, sean jurídicos, sean sacramentales, litúrgicos, ecuménicos, son modificaciones que el Espíritu Santo realiza, porque es quien guía y gobierna su iglesia. La iglesia es una obra de Dios, no es una obra de los hombres. Y por eso no podemos juzgar con tanta frivolidad, con tanta superstición, con tanta, ¿cómo decir?, tanta superficialidad, como hacen todos estos falsos, ¿no?, hermanos herejes que se llenan la boca, ¿no?, hablando de materia de fe y de cosas de la fe, cuando están obviando, están dilapidando y atacando a la propia Madre Iglesia, a su cuerpo místico, a su santa jerarquía, a la sabiduría de Dios, que nos ha prometido la asistencia siempre, ¿no?, del Espíritu Santo en su iglesia. Bueno, en síntesis, las referencias eucarísticas se encuentran en los documentos conciliares, revelan la integración armónica, por lo tanto es una obra maravillosa de Dios, de aspectos que antes se consideraban por separado. Por lo tanto, no es que lo de antes no valía, claro que valía, pero te dice que se consideraban por separado y ahora se unen: sacrificio memorial, la misa sacrificio por su relación con la cruz en cuanto memorial, sacrificio de Cristo, sacrificio de la Iglesia. Hay que vincular esta maravilla. Sacrificio de Cristo es también sacrificio de la Iglesia, y todo y al mismo tiempo y siempre unidos. Sacrificio, sacramento, el acto de culto, que es la Eucaristía, es el sacrificio de la cruz. Sacrificio, sacramento. Sacrificio, sacramento. Así, en rigor, no se trata de doctrinas sustancialmente nuevas, sino de formulaciones más precisas que armonizan aspectos inseparables del único misterio.
Pues viva Cristo Rey. Hasta aquí el próximo día ya comenzaremos la Teología Eucarística 3, que es el Magisterio Eucarístico postconciliar. Y vamos a abundar muchísimo en su santidad Pablo VI, la Eucaristía en Pablo VI, que es básicamente el que va a adentrarse, ¿no?, a través de Mysterium Fidei y de tantas y de otros documentos magisteriales en esta abundancia, en esta belleza de nuestra fe católica. Pues que viva Cristo Rey. Espero que haya sido más o menos ameno dentro de lo que es un tema bastante descolorido. Para mí es una belleza, es impresionante. Es un tema capital, la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, la adoración eucarística, la comunión dominical, también la comunión espiritual, cuando no puedes, no estás en gracia de Dios para acercarte al sacramento eucarístico a nivel sacramental. Pero qué maravilla, o sea, la Eucaristía lo es todo, es un todo y lo es todo, es Cristo total, íntegramente, que se te da, se te entrega, que te escucha, que te habla, que te bendice, te santifica, te alimenta. Cristo Eucaristía. Bueno, pues vamos a darle gracias también a la Santísima Virgen por esta nueva entrega, por este nuevo momento de formación, como digo, en donde cuanto más formado estás en la doctrina católica, menos te pueden engañar todos aquellos enemigos de la doctrina católica y de Cristo, todos los enemigos de Cristo y de su Iglesia. Y por lo tanto también viva su Santidad Francisco I y viva Pablo VI, ¿no? Que le pido perdón desde aquí una y otra vez, mea culpa, mea culpa, mea culpa, porque le he llegado a considerar anticristo. Le he llegado a considerar una persona completamente ajena, ¿no?, a la vida de la Iglesia, al amor a la Iglesia, a la belleza de la propia Iglesia, ¿no? Y todos estos escándalos y de improperios malsanos y mal llevados, pues han ocasionado, pues eso, dolor. Y yo me arrepiento profundamente y le seguiré pidiendo al Señor penitencia en estos meses, en estos años, quizá para poder paliar de algún modo y purificar mi entrega al Señor, que sea digna, que sea verdadera, que sea sincera, aunque ahora en otro estado, ya no en el estado sacerdotal, pero desde luego sí presentar al mundo que toda esta maravillosa y armoniosa doctrina, amalgamada, ¿cómo decir?, en las manos del Verbo y del Espíritu Santo, que el Padre consigue realizar esa, es como el alfarero, ¿no?, esa vasija perfecta, maravillosa, sin fisuras, ¿no?, llena de resplandor, llena de suavidad, llena de eficacia sacramental, pues es una obra de Dios y tengo que anunciar que esta es la obra de Dios. Y que todo lo demás, lo que son controversias, denuncias falsas, calumnias, difamaciones, malinterpretaciones, por muy buena intención que tengas, por muy loado que creas estar o preparado mentalmente o psicológicamente para decir yo me enfrento a esto y a lo otro y soy capaz aquí de este análisis mejor que nadie y soy más que un cardenal o que un dicasterio de Roma o me siento más papa que el propio papa para decirle ahora al papa qué tiene que hacer o dejar de hacer. Todo esto es una continua, ¿no? Tenemos que tirarlo realmente a la basura, al precipicio donde viene, que es el infierno. Y por lo tanto caminar en armonía y en consonancia y en sintonía con el corazón católico, caminando siempre en comunión con Cristo y con su Iglesia. ¡Viva Cristo Rey! Y viva el corazón inmaculado de María! Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sigan concediendo la gracia de ser católicos, de vivir como católicos y un día, muriendo católicos, poder ver cara a cara ya, no bajo el signo de la Eucaristía, sino al propio Señor Jesucristo, resucitado ante nosotros, dándonos la bienvenida a su banquete celestial, que es la Santa Cena también celestial, que es la liturgia celeste, que ya los ángeles y los santos proclaman sin cesar, cantando en la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, misterio uno y trino de infinito amor, que ahora no solo está en los cielos, también ya está en tu corazón y en el mío, si profesas la fe católica. Hasta la próxima.